Seguimos con la explicación del artículo 6. Bueno, después de que ustedes vean cómo está redactado todo el procedimiento a sustanciar frente a la Comisión Médica Jurisdiccional y después a la Comisión Médica Central para el reconocimiento de las enfermedades no previstas en el listado, lo que nos queda por considerar en materia del artículo sexto es qué casos están excluidos de la cobertura de la Ley 24.557. En este sentido, después de una larga evolución eh, en lo que se consideraba excluido en el régimen viejo de la Ley 9688 y de sus modificatorias, ahora en nuestra ley han quedado excluidos los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causadas por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo. Bueno, se explica solo, ¿no? Si el trabajador se produjo a sí mismo el daño, obviamente no hay un nexo de causalidad con el trabajo, o mejor dicho, el dolo excluye el nexo de causalidad de atribución con el trabajo y la norma expresamente deja afuera la posibilidad de reclamar cobertura por ese tipo de daño. Y la fuerza mayor extraña al trabajo, y hablamos de fuerza mayor como los hechos que resultan imprevisibles o que previstos son absolutamente inevitables, que son generadores del daño, pero que no tienen que ver con el trabajo. ¿Por qué? Porque evidentemente existe un universo de cuestiones que pueden constituir en otras circunstancias o bajo otros parámetros fuerza mayor, pero por tratarse de cuestiones a las que el trabajador está expuesto por el hecho o en ocasión del trabajo, eso no quedaría excluido, solamente la ley acá permite la exclusión de aquellas causas de fuerza mayor que no tienen que ver con el trabajo. Ejemplo, cuestiones climáticas y demás. Antiguamente, en el viejo régimen, pasamos de que estuvieran excluidos también los accidentes producidos por culpa grave del trabajador a, al nuevo régimen que solo excluye el dolo. Esto deja fuera una serie de debates que se dieron en el viejo régimen respecto de cuándo había culpa grave, porque como ustedes saben, el Código de Vélez no distinguió en su momento grados de culpa, como si otros códigos civiles que distinguían entre culpa leve, levísima, grave, gravísima. Vélez no distinguió culpas. Por lo tanto, esta mención de la ley de que para que la culpa fuera un eximente de responsabilidad en los términos de la ley debía ser una culpa grave, obligó a la jurisprudencia a definir qué es culpa grave. Está claro que culpa grave no es la culpa simple, ¿no? Y esto quiere decir que aun cuando el trabajador tuviera la culpa simple del acaecimiento del siniestro, esta culpa simple no exime de responsabilidad en los términos de la ley especial. Obviamente sí puede eximir total o parcialmente en los términos de la responsabilidad civil, es decir, que si el trabajador optara por ir por la vía civil, le podría ser opuesta su culpa simple. Pero en el marco de la ley especial, para que esa culpa sea oponible, tenía que ser antiguamente una culpa grave. Hoy esa discusión ya no la tenemos. Igual, para que ustedes lo sepan, por si en algún momento la cuestión vuelve a discutirse, la jurisprudencia terminó estableciendo casi pacíficamente que para que haya culpa grave, esta culpa tenía que ser una actitud cuasi rayana en el dolo, es decir, que casi fuera difícil distinguir si el trabajador había actuado intencionalmente en busca de ese objetivo o si era una simple culpa. Eh, en otro fallo se sostuvo que la asunción consciente de un riesgo que no tiene ninguna justificación es una culpa grave. Se define eso como culpa grave. Bueno, esto igual se los digo a título ejemplificativo y histórico porque actualmente
claramente la ley dice que solo está excluido el dolo o la fuerza mayor extraña al trabajo. Y dice el inciso B del apartado 3, las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral y acreditadas en el examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, claramente la ley se enrola, al igual que se había enrolado su antecedente anterior de la 24028, en que la cobertura solo alcanza a aquellas incapacidades que tengan directa relación con el trabajo, excluyendo las afecciones o incapacidades preexistentes del trabajador. La pregunta es, bueno, esto que parece de toda lógica, es decir, si yo ya tengo una incapacidad y celebro un nuevo contrato, no puede convertirse el empleador en responsable de la incapacidad que yo adquirí en un trabajo anterior, obviamente. Ahora, cuando se produzca ese debate, para poder de discernir si esa incapacidad es o no anterior, la ley lo manda a acreditarlo a través de la realización del examen preocupacional. ¿Qué es un examen preocupacional? Bueno, es el examen físico, psicofísico, que corresponde realizarle a todo trabajador antes de la celebración del contrato de trabajo para poder corroborar su capacidad y la adecuación de su capacidad a las tareas que va a realizar y para saber si es apto o no para las actividades que le va a atribuir el empleador a través del contrato de trabajo. Este examen preocupacional teóricamente debiera detectar las disminuciones de la capacidad laborativa que tiene el trabajador, consignarlo en el examen, de modo de que si se produjera debate en el futuro respecto de si esa incapacidad fue adquirida en el nuevo trabajo o era preexistente, la prueba sea dirimente el examen preocupacional para demostrarlo. Entonces, aquí también se ha producido otro debate a lo largo del tiempo de aplicación de estas normas, que consiste en saber si el hecho de que no hubiera examen preocupacional impide argumentar la preexistencia de la incapacidad, o si el examen preocupacional se exige solo al efecto probatorio, no ad solemnitatem, y la presencia de esa incapacidad puede ser probada por otros medios. Bueno, mucha jurisprudencia se ha inclinado a entender lo siguiente. Si la inexistencia del examen preocupacional no impide saber a ciencia cierta que la incapacidad era anterior, la inexistencia de examen preocupacional no es óbice para argumentar que el límite de la responsabilidad de la RT es la incapacidad nueva y no la preexistente, aunque no haya examen preocupacional. Les pongo un ejemplo. Si al trabajador le habían amputado una mano 10 años antes y no hay examen preocupacional y se produce un accidente, no va a poder argumentar que perdió la mano y que esa mano, como no hay examen preocupacional, ahora se la tienen que indemnizar de nuevo. Obviamente, pero cuando se trata de incapacidades que no dejen lugar a dudas respecto del origen anterior al trabajo, no hay problema de aplicar esta doctrina diciendo que no es óbice para excluir en la reparación el hecho de que no existiera examen preocupacional. Ahora, si la inexistencia de examen preocupacional impide saber a ciencia cierta si la incapacidad que se va a indemnizar es actual o es anterior, obviamente la inexistencia de examen preocupacional va a ser oponible como para decirle al RT que no va a poder intentar probar o sostener que la incapacidad es anterior. Por ejemplo, las lumbalgias, por ejemplo, los deterioros los deterioros óseos, por ejemplo, las hipoacusias, las pérdidas de visión, las disminuciones de movilidad, cualquier cuestión que tenga que ver con eso y que respecto de lo cual no exista un examen preocupacional como para poder comparar la situación anterior de la actual y poder discernir que parte de esa incapacidad es anterior y otra es actual, obviamente ahí no se va a poder oponer la preexistencia para eximirse de reparación. Ahora, cuando la prueba es determinante, está clara
de que evidentemente la persona, por ejemplo, como en el caso que les di recién, la amputación viene de hace 10 años atrás, el hecho de que no haya examen preocupacional no quiere decir que hay que indemnizar de nuevo. En el artículo séptimo, la ley 24.557 define lo que es la incapacidad laboral temporaria. Y nos dice, existe situación de incapacidad laboral temporaria cuando el daño sufrido por el trabajador le impida temporariamente la realización de sus tareas habituales. Obviamente, la incapacidad, esto es para distinguirla de lo que después va a definir como incapacidad permanente. ¿Cuál es la incapacidad permanente? La que como secuela del accidente va a dejar una disminución definitiva, concreta, y obviamente, valga la redundancia, permanente en la capacidad laborativa del trabajador. En cambio es temporaria cuando como resultado de la enfermedad o del accidente no tengo ya la posibilidad de decidir o de definir que la incapacidad va a ser permanente y por lo tanto la considero temporaria porque por el momento me impide el cumplimiento de la tarea o me afecta temporalmente. Ahora, todas las incapacidades son tratadas por la ley inicialmente como temporarias. ¿Por qué? Porque hasta poder establecer el carácter permanente de la incapacidad es necesario, obviamente, pasar primero por una situación de análisis de la situación, que el trabajador se someta a tratamiento, terapia, medicación o lo que fuere, hasta llegar al punto en el que es posible sostener si la incapacidad adquirió el grado de ser permanente o por haberse recuperado el trabajador sin incapacidad permanente, quedó simplemente su tratamiento en condiciones de incapacidad laboral temporaria. Pero aun cuando yo tengo un accidente donde pierda el brazo, y yo ya sé que el brazo no me va a volver a crecer, no lo voy a recuperar, el tratamiento desde el punto de vista de la asistencia a la que está obligada la ART es en condiciones de incapacidad laboral temporaria y se convertirá en permanente cuando, después del dictamen de la comisión médica o que se produzca alguno de los hechos que vamos a ver ahora del artículo séptimo, cambie de estatus jurídico el tratamiento de la situación de hecho de mi incapacidad. ¿Qué dice el artículo 7? Lo que dijimos recién y después dice, la situación de incapacidad laboral temporaria cesa por, es decir, ¿cuándo deja de haber incapacidad temporaria? Alta médica. Primer caso. ¿Qué es el alta médica? Cuando los profesionales intervinientes dicen, señores, la persona ya está curada y puede volver al trabajo. Declaración de incapacidad laboral permanente, es decir, cuando la comisión médica establece que la incapacidad que padece el trabajador es de carácter permanente. C. Transcurso de 2 años desde la primera manifestación invalidante. Esto que es lo que se denomina consolidación jurídica del daño. ¿Por qué decimos jurídica? Porque sin importar lo que los médicos hayan dicho algo o no hayan dicho nada, sin importar que el trabajador haya tenido o no haya tenido el alta, si pasaron 2 años desde el accidente, a partir de ese momento, jurídicamente, la situación incapacitante del trabajador va a ser tratada como permanente. Y la última, obviamente, la muerte del damnificado. Es decir, si el damnificado por el accidente muere, a partir de ese momento ya no tiene una incapacidad temporaria, se lo trata frente a los causavientes como una incapacidad permanente. ¿Qué significa la diferencia entre tratar la incapacidad como laboral como temporaria y como permanente? Que mientras sea temporaria, ya vamos a ver, el trabajador va a percibir rubros de carácter indemnizatorios de pago periódico y cuando se transforma en permanente va a tener derecho a la percepción de la indemnización prevista en la ley, que la vamos a analizar con detenimiento después, ¿no es cierto?
Solo a título informativo, quiero que sepan que esto de la consolidación jurídica del daño, que son los 2 años que pasan desde el accidente, eh, fue reformado por la ley 27.348, que lo elevó a 2 años porque antes era 1 año. ¿Qué dice el artículo 8? Incapacidad laboral permanente. Si ustedes van siguiendo, se imprimen el cuadro comparativo de reformas y van siguiendo artículo por artículo eh, qué normas reformaron el artículo que estamos viendo, les va a quedar más claro después a la hora de estudiar. El artículo 8 dice incapacidad laboral permanente. Existe situación de incapacidad laboral permanente cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasiona una disminución permanente de su capacidad laborativa. Bueno, es la igual definición que la anterior, solo que en este caso, en lugar de temporaria, es permanente la incapacidad. La incapacidad laboral permanente será total cuando la disminución de la capacidad laborativa permanente fuera igual o superior al 66% y parcial cuando fuera inferior a este porcentaje. Es decir, esto, que también viene del régimen viejo, consiste en decir, si nos atenemos al sistema aritmético que hemos decidido adoptar para poder elaborar, tasar, evaluar las incapacidades, de que la capacidad plena del trabajador es el 100%, y a los grados de incapacidad o al tipo de incapacidad les vamos a atribuir un porcentaje y lo vamos a representar como un porcentaje de disminución de la capacidad. Por ejemplo, si perdí el brazo tengo un 40% de incapacidad, vamos a suponer. Y si además del ese 40% por el brazo tengo una incapacidad en otro miembro, también lo vamos a tasar y vamos a ir disminuyendo. Lo que la ley viene a decirnos ahora es que si el total de la incapacidad que yo tengo, sumadas todas las incapacidades, superan el 66%, corresponde tratar esa incapacidad como si fuera total. ¿Por qué dice esto la ley? Porque dado que se trata de un sistema tarifado, la ley entiende que si un trabajador está incapacitado en más de 2/3 partes de la capacidad total, es equivalente a estar totalmente incapacitado. ¿Por qué esto? Porque si bien al trabajador le puede llegar a quedar alguna capacidad residual, imagínense que si yo tengo un 66% de incapacidad, quiere decir que el valor restante de la capacidad residual que me queda para desarrollarme en el mundo del trabajo es de un 34%. Les voy a poner, para que lo vean más gráficamente, les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que estamos hablando de un trabajador que perdió una pierna y perdió un ojo. Y le fijaron una incapacidad del 66%. ¿Le queda capacidad residual para trabajar? Bueno, sí, le queda, porque no es que perdió la vista totalmente, y aun cuando lo hubiera podido totalmente, también podría quedarle alguna capacidad residual para trabajar. Y con una pierna, con una prótesis, se va a poder mover, se va a poder manejar, pero obviamente la cantidad de cosas que no va a poder hacer la persona con esa incapacidad le restringe de tal manera las chances de reflejar o de, eh, o de hacer valer su capacidad laborativa en el mundo laboral, que prácticamente lo deja con tan mínimas chances de obtener un empleo donde sea capaz de desempeñarse con ese poco de capacidad laborativa que le queda, que la ley lo trata igual que si hubiera sido una incapacidad total. Entonces dice, hasta el 66% vamos haciendo el distingo, pero a partir del 66% para arriba es incapacidad total. Aparte, acuérdense de otra cosa. La ley, cuando establece un régimen, un sistema de indemnización que en la fórmula va a poner la incapacidad, la edad del trabajador, el salario que percibía, como para poder, digamos, tener un resultado que sea adecuado a su realidad laboral, presume en realidad a los fines de la indemnización que lo que hay que compensarle al trabajador es la pérdida a futuro del salario que no va a poder generar. Y eso en realidad se define por pérdida de chance de trabajo, no de salario. Porque en realidad nuestro derecho positivo
no es admisible y va en contra del orden público laboral plantearle a un trabajador que como tiene un 50% de incapacidad y se le indemnizó ese 50% de incapacidad, ahora por el trabajo que hace va a ganar el 50% del salario. Supongamos que un empleador dice, este trabajador tuvo un accidente, le acabo de pagar una indemnización del 50% de su capacidad laborativa. Va a seguir trabajando conmigo, pero como el 50% de su capacidad laborativa a futuro ya lo pagué, a partir de ahora le pago medio salario, porque teóricamente es un trabajador que está prestando tareas con el 50% de la capacidad que le queda. Bueno, eso obviamente no es posible en nuestro ordenamiento jurídico porque está violando claramente el orden público laboral, porque no hay ninguna circunstancia que pueda atenuar por razones de capacitación el no reconocimiento de la remuneración íntegra que merece la tarea por la dedicación que esté prestando el trabajador. Así que en realidad el trabajador no es que va a ganar menos salario, lo que va a generar es imposibilidad o limitación severa de la posibilidad de obtener nuevo empleo. Por eso, la, digamos, por eso es tan importante esta cuestión relativa a que la ley diga que a partir del 66% se considera total la incapacidad. Vamos a ver ahora. La carga de determinar el porcentaje de incapacidad y el carácter permanente de la incapacidad la tienen las comisiones médicas, según lo dispone el artículo 8º, párrafo 3º, quienes además van a aplicar lo que se denominan factores de ponderación. ¿Qué son los factores de ponderación? Para que entiendan mejor, los factores, vamos a referirnos brevemente a qué pasaba en los baremos del régimen viejo. A medida que pasaron los años y se fueron elaborando cada vez baremos más complejos, es decir, tablas de incapacidades que eran más específicas, concretas y complejas que el simple listado de los miembros del cuerpo y su afectación, que surgía del primer baremo de enero de 1916, los autores de los baremos decidieron utilizar sistemas que, aparte de evaluar el porcentaje que corresponde atribuir objetivamente al valor que puede tener laborativamente un miembro desde el punto de vista de la capacidad laborativa, un miembro o una función, eso también se ponderara teniendo en cuenta la función que tenía el trabajador, es decir, no es lo mismo perder un dedo si soy pianista que perder un dedo si estivo bolsas. En los dos casos hay que resarcir el dedo, pero la incidencia que va a tener la pérdida de un simple dedo en alguien que tiene una profesión concreta donde prácticamente va a quedar completamente afuera de la posibilidad de continuar prestando su tarea, aunque no tenga un 100% de incapacidad, no es lo mismo que esa pérdida que se puede disimular o se puede compensar y que me va a permitir seguir haciendo lo mismo de siempre, solo que ahora con un dedo menos. Así que se empezaron a elaborar en los baremos sistemas, la tríada de Scudder, el sistema de Fernández Rosas, que ponderaban daño anatómico funcional, daño económico social y daño, dijimos, daño anatómico funcional, económico social, y todo eso se aplicaba sobre el porcentaje establecido en el baremo. Todo esto queda de lado porque la nueva ley nos remite a los porcentajes del baremo, que es un baremo muy detallado, pero además permite ponderar la edad del trabajador, la necesidad de recalificación y la dificultad futura para la tarea que le deja la incapacidad, atribuyendo un porcentaje mínimo para la edad del trabajador según las escalas, de tal edad a tal edad un 1%, de tal edad a tal edad 2%. La recalificación y la
dificultad para la tarea son porcentajes que se calculan sobre el porcentaje de la incapacidad funcional determinada por la comisión médica. Y de ese modo, a veces en total, normalmente eso arroja un máximo de entre un 5 y un 10% más de la incapacidad total. Eso ya lo vamos a ver después si llegamos a tiempo para hacer algún tipo de trabajo práctico. Pero los factores de ponderación son 3. Esto quizá por ahí si lo discutimos en clase, después lo van a tener más claro. Dificultad para la tarea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que va a analizar es más allá de que yo perdí un dedo, según la tarea que yo tenga que cumplir, ese dedo va a tener mayor o menor incidencia, entonces el perito va a poder decir, en este caso, la pérdida funcional o la pérdida de este miembro para el cumplimiento de la tarea habitual del trabajador le va a significar tal porcentaje mayor o ninguno, por ahí va a decir ninguno. La necesidad de recalificación, esto es, que si el tipo de incapacidad que le queda al trabajador va a significar que no va a poder continuar haciendo la tarea que siempre hizo o la propia de su profesionalidad y se va a tener que formar en una nueva tarea, eso también significa el aumento, la aplicación de este factor de ponderación para aumentar la incapacidad que se va a resarcir. Y después el factor edad, que normalmente va entre el 1 y el 3%. Lineales, es decir, se suma un 1, 2 o 3%, según lo que diga la comisión médica. Por el artículo 9 se establecía un diverso estatus de diversos momentos de la incapacidad porque se atribuyó el carácter provisorio y definitivo. Era una clasificación de las incapacidades que le permitían a las comisiones médicas mantener la situación de provisoriedad si necesitaban más tiempo para ver cómo evolucionaba y cómo consolidaba la incapacidad. Esto eran 36 meses ampliables por 24 meses más. La provisoriedad y definitividad de las incapacidades quedó resuelta y derogada por, ya les digo, si se fijan en el cuadro, lo van a ver bien, artículo 9, por la ley 26773, el decreto reglamentario de la ley 26773, que es el decreto 472 del 14, derogó el estado de provisionalidad. Es decir, que ya esto que regulaba el artículo 9 no se aplica. Las incapacidades son temporarias y permanentes. Y una vez que pasan a ser permanentes, la permanencia es desde el primer momento. No existe un grado de provisionalidad. Algo que me quedó en el tintero del artículo anterior es que las incapacidades menores al 66% son incapacidades parciales. Y las incapacidades mayores al 66% son incapacidades totales. Pero es más del 66, a ver cómo lo dice el artículo, porque esto es muy importante que lo tengan en cuenta y ahora les voy a explicar por qué. Fuere igual o superior al 66%. Es decir, que si la incapacidad es 66, es total. Si es 65,9, es parcial. Esto es importante porque a veces, según cómo lo describa este límite o este tope, la norma, necesitamos saber si para que sea total tiene que ser mayor del 66%. Y en realidad acá la ley dice igual o mayor al 66%, así que 66 es total. Bueno, por último, lo que me gustaría dejar claro acá es que el artículo 10 establece el concepto de la gran invalidez. La gran invalidez es aquella situación en la que, como consecuencia del accidente, el trabajador va a necesitar asistencia permanente de otra persona para las actividades propias y normales de su vida. Y en ese caso, en el caso de gran invalidez,
el trabajador va a tener derecho a una prestación de pago permanente, que es un suplemento, que cuando se la instituyó era de 2.000 pesos mensuales y esto es actualizable por RIPTE, así que no tengo claro hoy a qué monto llegaría. Vamos a ver si para cuando tengamos la clase de Zoom se los averigüe y les cuento a título informativo.